gustaría preguntarle respecto a los dichos de la ministra de Desarrollo Social, quien primero dijo que habían presos políticos, después tuvo que salir a aclarar que no eran presos políticos, y también a la crítica que hizo al Poder Judicial, diciendo que habían diversos personas que estaban privadas de libertad y que más bien criticaba el uso excesivo de la prisión preventiva. ¿Cómo usted, como vocera, representante del Poder Judicial, se toman estos dichos que son críticas directamente a la institución? Bueno, en primer lugar, respecto al tema de los presos políticos, yo creo que cuando la misma persona que da una opinión, ella misma después rectifica o hace un comentario aclaratorio, yo creo que ya no corresponde que uno insista más en el tema. En otras oportunidades ya he comentado que los presos políticos son propios de gobiernos dictatoriales o de gobiernos totalitarios, donde el hecho de ser opositor se transforma en un delito y en consecuencia se persiguen las opiniones y se persigue la disidencia. En Chile no estamos afortunadamente en esa situación, estamos en un estado democrático y en consecuencia las personas que están presas porque están imputadas o condenadas por delitos concretos y comunes, no porque sean opositores o por su pensamiento. Ahora, lo que la prisión preventiva se demora tiene que ver con las normas procesales del caso y en consecuencia las normas procesales establecen que en casos, por ejemplo, en que las personas tienen antecedentes o que son delitos que se consideran de peligrosidad, se mantiene la prisión preventiva. En otros tipos de delitos, la prisión preventiva se termina muy pronto y se le da libertad provisional a las personas. Pero esto no se corresponde con ningún tipo de diferencia ni sesgo político, sino más bien con la naturaleza de las causas. Eso, por supuesto, sin perjuicio de que las normas sobre prisión preventiva y sobre libertad provisional siempre son posibles y susceptibles de ser revisadas. Y además hay que tener presente que este tema de la prisión preventiva no solamente es un tema que tiene que ver con los jueces, sino también con el Ministerio Público, con la actuación de la defensa y por supuesto también con los tiempos procesales que se dan en un país que además ha vivido recientemente 2 años de pandemia, en que hubo una serie de problemas que entorpecieron la actividad judicial. Por lo cual no hay ningún tipo de sesgo ni persecución política, sino que hay situaciones que por supuesto se pueden mejorar, pero que tienen que ver con temas netamente procesales. Perfecto. Entonces, volviendo al principio, como Corte Suprema consideran que no hay presos políticos. Como Corte Suprema nosotros objetaríamos cualquier intento de criminalizar la política o la disidencia o la libertad de expresión. Perfecto, gracias, ministra. Bárbara Miranda de Mega, que levantó su mano para una pregunta, ministra. Bárbara, Hola, ministra, buenos días, ¿cómo está? ¿cómo está? Buenos días. Ministra, lo primero que quiero preguntarle es acerca de las cifras preocupantes o lo que se ha visto en el último tiempo relacionado con los homicidios y la violencia con la que se está actuando en algunos casos. Es un tema que se ha abordado en los plenos de la Corte Suprema, y ustedes qué opinión tienen al respecto justamente en lo mismo. ¿Qué temas han abordado en relación a este tema de la violencia con la que se está actuando en casos de homicidio, casos que antes en Chile no lo veíamos y que ahora nos hemos tenido que habituar a ese tipo de información? No, no es un tema que ha sido específicamente tratado por el Pleno de la Corte Suprema, puesto que a nosotros nos corresponde la parte específicamente de los procesos que se derivan de la violencia y no las políticas públicas en materia de violencia o de criminalidad o de represión de la criminalidad. Lo que sí le puedo decir es que por supuesto que la situación de espiral de violencia es una situación que a todos los chilenos nos preocupa y por supuesto también a los jueces, porque en la medida que se van haciendo más graves los delitos, también se van, ¿no es cierto?, intensificando la cantidad de personas que están privadas de libertad, y eso es un problema muy grave en un sistema carcelario como el que tenemos en Chile. Entonces una cosa va a la otra y de alguna manera es un círculo vicioso: más violencia, más alta criminalidad, más personas que están presas y más dificultades desde el punto de vista de la rehabilitación, por lo cual nos preocupa sin duda, pero el tema de la violencia y de someter a toda esta situación de criminalidad a medidas preventivas, represivas y rehabilitación es un tema en que al Poder Judicial le pertenece una parte, pero que sin duda tiene que ser un tema
que tiene que ser motivo de coordinación entre todos los poderes públicos y fijar una política de seguridad del Estado, por supuesto. Pero ministra, en esa línea, tanto como quizás no es la forma que o sea, la forma en que evoluciona el delito, quizás tendría también que evolucionar o aumentar el tema de las condenas o las penas. Las penas están fijadas por la ley. El juez lo que hace es determinar la condena de una persona culpable dentro del rango que la ley le permite y vistas tanto las atenuantes como las agravantes en la materia. De tal manera que si una persona tiene X atenuantes, X agravantes y X delitos, lo que corresponde es aplicar aquello que la ley dice. Los jueces no están a disposición para establecer penas ejemplificadoras, espantosas, ¿no es cierto?, para que la gente deje de delinquir. No correspondería a eso porque estaríamos faltando a la ley. En consecuencia, la decisión política de aumentar las penas es una decisión fundamentalmente de los órganos colegisladores, no del Poder Judicial. Y lo último que le quería consultar era, bueno, lo que le preguntó recién mi colega Daniela Forero, este tema de la cifra de 29 imputados en prisión preventiva por delitos asociados al estallido social. ¿Ya es necesario que esas causas ya se empiecen a cerrar? ¿Existe preocupación, sobre todo porque ya, digamos que ya ha pasado mucho tiempo desde que esa gente se mantiene en prisión preventiva? Bueno, creo que es importante que exista esta información para que quede claro que no estamos hablando de decenas ni de cientos de personas, sino que de un número acotado respecto de delitos también acotados, si ustedes se fijan, delitos graves, y en algunos casos personas que tienen antecedentes anteriores. La idea sin duda es que estos casos se puedan terminar cuanto antes, por supuesto dando todas las garantías a las partes para que efectivamente se tramiten como corresponde, pero creo que el aclarar números y situaciones es importante porque deja de existir un mito de que hay cientos de personas esperando una sentencia o que son personas que tenían faltas menores. Si ustedes se fijan, la naturaleza de los delitos y de las circunstancias justifica el tiempo que se ha tomado. Ahora, la idea es que esto no se siga alargando y ojalá sea cuanto antes el resultado, pero va a ser un resultado también de acuerdo a la gravedad de las conductas. Muchas gracias, ministra. Encantada. Ministra, Sebastián de la Carrera levanta la mano. Hola Sebastián, buenos días. Buenos días, ministra. Voy a bajar la mano antes de hacer la pregunta. Quiero retomar el tema de los presos políticos de la colega de Biobío. Entendiendo que la Corte Suprema descarta la existencia de los presos políticos y aun cuando la ministra se haya arrepentido y los ministros anteriores también se hayan arrepentido, lo que parece ser un hecho es que en el foro interno de algunos ministros y dirigentes importantes de la coalición de gobierno están convencidos de que en Chile sí hay presos políticos. Y en ese sentido lo que me gustaría saber es cuál es el diagnóstico que hacen ustedes al respecto. ¿Por qué creen que se debe, por qué creen que se produce esta situación? ¿Por qué los dirigentes políticos de este país, de la coalición gobernante, llegan a ese convencimiento, ministra? A ver, yo creo que en primer lugar, para saber por qué las personas hacen esas aseveraciones, Sebastián, es importante preguntarles a ellos, porque yo hasta ahora no he visto explicaciones sobre el tema. Quizás las haya, pero yo no las he visto. Entonces, primero preguntarles en qué antecedentes se basan, porque si uno dice que la razón por la cual una persona es preso político es porque él tenía ideas políticas y eso lo llevó a delinquir, evidentemente eso no es un preso político. No es una definición de preso político. El que un político delinca no hace al delito ser un delito político. Tampoco el hecho de que yo quiera hacer reivindicaciones que pueden ser muy justas, pero que yo llegue a la criminalidad por hacer esas reivindicaciones significa que el hecho sea un hecho que configure un delito político. Entonces es interesante preguntarle a los que opinan así cuáles son los antecedentes y qué definición tienen ellos de los delitos políticos. Porque en todo caso la nuestra es la que yo les menciono y en consecuencia el Poder Judicial desestima la posibilidad de que existan hoy delitos políticos en Chile, partiendo porque no hay normas que establezcan delitos políticos y las personas que están imputadas son por hechos muy concretos que usted los puede ver que tienen que ver con incendios, homicidios, lesiones, etc.
En consecuencia, ¿por qué razón ellos piensan, sin embargo, que son delitos políticos? Puede ser que porque las personas que están imputadas por ellos tengan algún tipo de militancia o ideología, pero eso no transforma sus delitos en políticos. Y en ese sentido, ministra, esta semana el gobierno lanzó un nuevo concepto, el de preso de conciencia. No existen presos de conciencia en Chile. ¿Qué lectura hace usted de este cambio de término? Porque en el fondo, al hacer la diferencia y instalar que no hay presos de conciencia, se refuerza el hecho de que a lo mejor sí podría haber presos políticos. A ver, yo creo que los presos de conciencia tienen que ver con las personas que defendiendo sus principios terminan presas. Se identifica muchas veces con los objetores de conciencia, ¿no? Que se niegan, por ejemplo, a ir a la guerra o que se niegan a cargar armas por temas de conciencia. Y el tema de los delitos políticos, como dije antes, tiene que ver con la prisión de los opositores, con la persecución de los disidentes, con acallar a las personas mediante el sistema penal que se transforma en un sistema represor, no en un sistema reprensor. A mí me parece que en Chile, y tenemos que agradecer que estamos en un Estado democrático, efectivamente yo creo que no hay ni presos de conciencia ni presos políticos. Distinto es que las personas que están presas tengan sus propias argumentaciones que procuren justificar sus delitos, y ellos tienen todo el derecho a hacerlo y tienen derecho a defensa y lo han hecho valer en tribunales. Muchas gracias, ministra. Gracias a usted, Sebastián. Ministra, una o un periodista de TVN que no tiene identificado su nombre pidió la palabra. Hola, ministra Amelia de TVN. Ahí está, hola, Hola, Amelia. Amelia, ¿cómo le va? Bien, gracias. Ministra, siguiendo con el tema de los presos del estallido social, estos 29, ¿se ha hecho seguimiento, dado lo polémico que ha sido el tema de estos 29 presos del estallido? Y esta prisión preventiva, ¿habría alguno que finalmente no se le condene a prisión efectiva, que estuviera cumpliendo sentencia? No se lo puedo decir, Amelia, porque como justamente estas personas están imputadas y no condenadas, yo no le puedo adelantar los fallos. Claro, pero no existe la posibilidad de que finalmente... El seguimiento, disculpe, el seguimiento que se hizo tuvo que ver con cuál es la causa, cuál es el estado de la causa, cuáles son los antecedentes respecto de estas personas y por qué están imputadas. Si finalmente van a tener penas efectivas o no es un tema del juez de la causa y va a tener que ver con una serie de elementos, como decía al principio, que importan atenuantes, agravantes, la situación misma de cada delito, que es independiente. Por lo cual no les sé decir si finalmente van a tener o no penas efectivas. Lo que sí, por la propia estadística y listado que se ha hecho, son situaciones puntuales y la mayoría tienen bastante seriedad, no son cargos pequeños. Y en consecuencia hay que ver qué es lo que resulta de cada uno. Podrían tener o no tener penas efectivas, o incluso tener penas efectivas pero obtener algún beneficio de la ley 18.216, que da beneficio, como por ejemplo remisión condicional de la pena o la libertad vigilada a todo el que sea condenado a menos de 5 años y un día. Eso no significa que la pena no sea efectiva, sino que significa que en algunos casos se puede conceder este beneficio. Y en otro tema, en el tema de la macrozona sur, anunciado ayer por el gobierno, ¿qué opina usted de que no se haya logrado alinear la coalición y que finalmente hayan optado por el estado de emergencia, como se había anunciado en un minuto, y que luego intentaron otro plan y no se logró finalmente llevar a cabo? No me corresponde pronunciarme respecto de acuerdos o desacuerdos políticos. Nosotros en eso no tenemos ninguna participación. Lo que sí nos parece importante es que el gobierno que esté haga uso de las herramientas que la Constitución le franquea para resolver problemas de seguridad o de crisis de seguridad, y en ese sentido, estando disponibles las normas sobre estados de excepción, si el gobierno decidió finalmente aplicar uno, me parece que es la decisión que corresponde, porque la verdad es que la macrozona sur está en una situación de riesgo y de agresiones y de una serie de atentados que todos somos de alguna manera testigos de ello. Ahora, ¿por qué no resultó una decisión o la otra? Tiene que ver exclusivamente con temas políticos que los jueces no nos metemos ni nos corresponde tampoco meternos. ¿Pero cree que es correcta la decisión de haber decretado el estado de emergencia? Creo que dada la situación del sur y existiendo la herramienta, me parece que era la decisión que se podía tomar si es que no había un acuerdo en otro sentido. Muchas gracias, ministra.
¿Alguna pregunta más? No veo ningún periodista con la mano levantada. Hola, perdón, no ¿Con levanté quién? la mano. Jorge Ursúa, del canal de Poder Judicial. Jorge, por favor. Hola, Jorge. ¿Cómo está, ministra? Bien, muchas gracias. Ministra, mañana dos cositas. Mañana el Pleno resolverá la quina para la vacante pendiente. ¿Cómo espera que sea esa audiencia? Y la segunda pregunta Perdone, no es le escuché, Jorge, no le escuché lo primero. ¿El tema de qué? resolver la quina, la vacante pendiente Sí, es mañana. la audiencia pública por La la audiencia que la tenemos, reemplaza, sí. efectivamente, sí, tenemos mañana una audiencia para hacer una quina de nombramiento del Sí, ¿nos podría reemplazante. explicar un poquito acerca de cómo será ese proceso? Ese Porque- proceso va a ser una audiencia que está citada para las 3 de la tarde. Los candidatos que se han inscrito como candidatos postulantes a ese cargo van a hacer una breve exposición cada uno y posteriormente a eso se hace una votación entre los ministros y cada ministro designa a 3 candidatos y luego se conforma una quina con las más altas mayorías dentro de toda la total votación de los ministros. Ujú. Y mi segunda pregunta es sobre la convención, que ya terminó su proceso, ¿no? ¿Cuál es la evaluación que hace el Poder Judicial acerca de este proceso histórico de la nueva Constitución Militar? Bueno, nosotros pensamos que la existencia de la convención y el trabajo que la convención ha hecho se corresponde con lo que votaron la mayoría de los chilenos y en consecuencia el que se esté trabajando en una nueva constitución es lo que se ha votado por los chilenos sin perjuicio de las opiniones que cada persona tenga. Ahora nosotros en ese proceso hemos sido solamente colaboradores y cooperadores en hacer mención de los temas asociados estrictamente con el Poder Judicial que nos producen preocupación o inquietud. Lo hemos hecho ya presente en varias oportunidades y ahora estamos también colaborando en el tema de las disposiciones transitorias. Ya tuvimos una reunión el otro día con la presidenta y con el vicepresidente de la convención y el día jueves nos vamos a comunicar por Zoom porque estamos invitados a participar en la sesión que va a tener la Comisión de Disposiciones Transitorias en Antofagasta, donde vamos a exponer sobre los impactos que tiene varias normas respecto al Poder Judicial y cuál es nuestra visión sobre las transitorias y sobre esos impactos que se va a exponer tanto desde el punto de vista del Poder Judicial mismo como también de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Muchas gracias, ministra. Gracias. Encantada, ¿No hay Jorge. más preguntas? Ya. ¿Alguna consulta más? ¿No hay más? No, no, Sebastián. a ver si lo de mañana es público, la audiencia, o es privada. La exposición de los candidatos es pública. Sí, Gracias, incluso la ministra. transmite el canal de televisión del Poder Fantástico. Judicial. Sí. Ujú. Eso sería, ministra. Bien, muchas gracias a todos, que Que estén tengan- bien.